Bienvenidos, espero que te gusten estas historias de terror. En cada historia te diré qué personajes hay para que te enteres mejor. Historia 1. El pueblo olvidado. Personajes. Laura, una periodista investigativa. Carlos, el hermano de Laura, desaparecido en un pueblo remoto. Don Manuel, un anciano del pueblo con secretos oscuros. Laura nunca había oído hablar de Valle Oscuro hasta que su hermano Carlos desapareció. Decidida a encontrarlo, se adentró en el misterioso pueblo. La atmósfera del lugar era opresiva y los pocos habitantes parecían reacios a hablar sobre su hermano. Cada esquina del pueblo emanaba una sensación de peligro inminente, y Laura no podía sacudirse la sensación de que alguien la observaba. Al llegar a la plaza central, Laura conoció a don Manuel, un anciano con una mirada penetrante. Él parecía saber más de lo que dejaba entrever y le contó historias inquietantes sobre desapariciones pasadas en el pueblo. Según don Manuel, algo sobrenatural acechaba Valle Oscuro, algo que tomaba a las personas y las hacía desaparecer sin dejar rastro. Laura decidió explorar una casa abandonada en el extremo del pueblo siguiendo una corazonada. Al entrar, el aire frío y húmedo le puso la piel de gallina. Encontró viejas fotografías en blanco y negro de personas que habían vivido allí, personas que ahora estaban desaparecidas. La casa estaba llena de símbolos extraños tallados en las paredes, y mientras los examinaba, sintió una presencia detrás de ella. Se volteó rápidamente, pero no había nadie. Decidida a no dejarse intimidar, Laura siguió explorando. Encontró un diario antiguo que pertenecía a una mujer llamada Ana. Las páginas estaban llenas de relatos sobre las desapariciones y los rituales que se llevaban a cabo en el pueblo. Según el diario, los habitantes de Valle Oscuro realizaban sacrificios para apaciguar a un antiguo espíritu que habitaba el lugar. Laura estaba decidida a encontrar a su hermano y poner fin a esta pesadilla. Con el diario como guía, se adentró más en los oscuros secretos del pueblo. Descubrió que Carlos había estado investigando estas mismas desapariciones y había encontrado pruebas de que los sacrificios aún se llevaban a cabo en secreto. Mientras seguía las pistas, Laura comenzó a experimentar fenómenos extraños. Oía susurros en la noche, veía sombras moverse en la oscuridad y sentía una presencia constante siguiéndola. A pesar de esto, no se rindió. Sabía que la clave para encontrar a Carlos estaba en desentrañar los misterios de Valle Oscuro. Una noche, Laura fue atraída hacia el bosque por una fuerza invisible. Allí, encontró un antiguo altar cubierto de sangre seca y huesos humanos. El aire estaba cargado de energía oscura y Laura sintió que estaba al borde de descubrir la verdad. De repente, una figura oscura apareció ante ella. Era Carlos, pero algo en él no estaba bien. Sus ojos estaban vacíos y su piel pálida como la muerte. Carlos, o lo que quedaba de él, le susurró que se marchara, que el espíritu del pueblo la estaba acechando y que ella sería la siguiente si no se iba. Laura intentó acercarse, pero Carlos desapareció en la niebla, dejándola sola y aterrorizada. Laura corrió de regreso al pueblo con el corazón latiendo desbocado. Sabía que debía destruir el altar para liberar a las almas atrapadas y detener las desapariciones. Con valentía, regresó al bosque con gasolina y encendió el altar en llamas. Mientras el fuego consumía los restos y los símbolos antiguos, un grito ensordecedor llenó el aire. Laura sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. A la mañana siguiente, el pueblo de Valle Oscuro parecía diferente. Los habitantes, antes reacios y temerosos, ahora eran amables y agradecidos. Don Manuel le dijo a Laura que había roto la maldición y que las almas atrapadas finalmente podían descansar en paz. Laura dejó Valle Oscuro con una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido a su hermano, pero había liberado al pueblo de una maldición que los había acosado durante generaciones. Mientras se alejaba, juró que contaría la historia de Valle Oscuro para que nadie más tuviera que sufrir la misma suerte. Historia 2.
El bosque de las almas perdidas. Personajes: Miguel, un excursionista apasionado. Lucía, la novia de Miguel, desaparecida durante una excursión. El guardabosques, un misterioso vigilante del bosque con un pasado oscuro. Miguel y Lucía eran una pareja de excursionistas apasionados que amaban explorar los rincones más recónditos de la naturaleza. Un fin de semana, decidieron aventurarse en el bosque de las almas perdidas, un lugar envuelto en leyendas oscuras y misteriosas desapariciones. A pesar de las advertencias de los lugareños, Miguel y Lucía estaban emocionados por la aventura. El primer día de su excursión, todo parecía normal. El bosque era denso y hermoso, con una tranquilidad que solo se encontraba en la naturaleza. Sin embargo, al caer la noche, comenzaron a escuchar extraños susurros y ruidos que no podían identificar. Miguel trató de tranquilizar a Lucía, asegurándole que solo eran los sonidos normales del bosque. A la mañana siguiente, Lucía desapareció. Miguel despertó y encontró su tienda vacía, sin rastro de su novia. Desesperado, la buscó durante horas, gritando su nombre, pero no obtuvo respuesta. Los susurros del bosque parecían burlarse de él, susurrando el nombre de Lucía de una manera inquietante. Miguel se encontró con el guardabosques, un hombre de aspecto sombrío que conocía cada rincón del bosque. El guardabosques le contó historias sobre el bosque de las almas perdidas, historias de personas que habían desaparecido sin dejar rastro, atraídas por una fuerza oscura que habitaba el lugar. Según él, el bosque estaba maldito, y aquellos que se adentraban demasiado nunca regresaban. Desesperado por encontrar a Lucía, Miguel decidió seguir las pistas que encontraba a lo largo del bosque. Cada pista lo llevaba más profundo en la espesura, donde la oscuridad era casi tangible. Encontró señales de lucha, trozos de ropa que reconoció como de Lucía, y símbolos extraños tallados en los árboles. Las noches eran las peores. Los susurros se volvían más fuertes, y Miguel sentía que estaba siendo observado constantemente. Una noche, vio a Lucía en la distancia, llamándolo con un gesto. Corrió hacia ella, pero cuando llegó, solo encontró un rastro de sangre en el suelo. El guardabosques apareció de nuevo, esta vez con una advertencia más severa. Le dijo a Miguel que el bosque se alimentaba del miedo y la desesperación de los que se perdían en él. Le reveló que él mismo había perdido a su familia en el bosque y que estaba condenado a vigilarlo para siempre. Miguel debía enfrentarse a la oscuridad si quería recuperar a Lucía. Miguel decidió enfrentarse a la oscuridad del bosque. Con valentía, siguió los susurros hasta el corazón del bosque de las almas perdidas, donde encontró un antiguo altar rodeado de figuras encapuchadas. En el centro del altar, vio a Lucía, atada y con los ojos llenos de terror. Las figuras encapuchadas eran los espíritus de aquellos que habían desaparecido en el bosque. Miguel sintió que el aire se volvía más frío y pesado mientras se acercaba. Las figuras comenzaron a murmurar en un idioma desconocido y Miguel supo que estaba en peligro. Con una fuerza que no sabía que tenía, Miguel rompió las ataduras de Lucía y la levantó en sus brazos. Mientras huían, las figuras encapuchadas se disolvieron en la niebla y los susurros cesaron. Miguel y Lucía corrieron sin mirar atrás, sintiendo que el bosque trataba de retenerlos. Finalmente, llegaron al borde del bosque, donde el guardabosques los esperaba. Con una sonrisa triste, les dijo que habían roto el ciclo y que el bosque ya no tendría poder sobre ellos. Les advirtió que nunca regresaran y les deseó buena suerte. Miguel y Lucía regresaron a la civilización, traumatizados pero agradecidos por haber escapado. Sabían que nunca olvidarían los horrores del bosque de las almas perdidas, pero estaban decididos a seguir adelante y reconstruir sus vidas. La historia de su supervivencia se convirtió en una advertencia para otros excursionistas, asegurando que nadie más cayera en la trampa del bosque maldito.
Historia 3. El edificio maldito. Personajes: Ana, una joven estudiante de arquitectura. Javier, su amigo y compañero de estudios, desaparecido mientras investigaba el edificio. Señora Rodríguez, una anciana que vive en el edificio y conoce su oscuro pasado. Ana siempre había tenido una fascinación por los edificios antiguos, así que cuando su profesor de arquitectura le pidió que investigara el edificio maldito, no pudo resistirse. El edificio, ubicado en una parte olvidada de la ciudad, tenía una reputación siniestra y una historia llena de tragedias y desapariciones inexplicables. Javier, su amigo y compañero de estudios, decidió acompañarla. Ambos estaban emocionados por la oportunidad de explorar un lugar tan enigmático y descubrir los secretos que guardaba. Sin embargo, desde el momento en que cruzaron la entrada del edificio, Ana sintió una presencia inquietante, como si el edificio mismo estuviera vivo y observándolos. Mientras exploraban los pisos superiores, Ana y Javier encontraron habitaciones abandonadas llenas de muebles cubiertos de polvo y objetos personales dejados atrás. Era evidente que los antiguos residentes habían huido apresuradamente, dejando atrás sus pertenencias. Ana no podía evitar sentir una creciente sensación de malestar mientras avanzaban. En el tercer piso encontraron a la señora Rodríguez, una anciana que vivía sola en el edificio. Ella les contó sobre las desapariciones que habían ocurrido a lo largo de los años y cómo el edificio parecía atraer a aquellos con mentes inquietas. La señora Rodríguez advirtió a Ana y Javier que se marcharan antes de que fuera demasiado tarde, pero su advertencia cayó en oídos sordos. Esa noche, Javier desapareció. Ana lo buscó frenéticamente por todo el edificio, pero no pudo encontrar rastro de él. La señora Rodríguez le dijo que el edificio lo había tomado, como había hecho con muchos otros antes. Ana se negó a aceptar esto y decidió investigar más a fondo. Ana comenzó a experimentar fenómenos extraños: sombras que se movían por los pasillos, susurros que llenaban el aire y puertas que se cerraban de golpe sin motivo aparente. Sentía que el edificio estaba jugando con ella, tratando de quebrar su voluntad, pero Ana estaba decidida a encontrar a Javier y descubrir la verdad. En el sótano del edificio, Ana encontró un antiguo cuarto de mantenimiento lleno de documentos y planos. Los planos revelaban la existencia de una habitación secreta que no aparecía en los mapas oficiales del edificio. Con la ayuda de los planos, Ana localizó la entrada a la habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro de la habitación secreta, Ana encontró un altar cubierto de símbolos arcanos y velas apagadas. En el centro del altar había una fotografía de Javier, junto con otras fotos de personas desaparecidas. Ana comprendió que el edificio estaba vinculado a algún tipo de ritual oscuro y que Javier estaba atrapado en una dimensión paralela. Ana sabía que debía realizar un ritual para liberar a Javier y a las otras almas atrapadas. Con el corazón latiendo con fuerza, encendió las velas y recitó las palabras del antiguo texto que encontró en el altar. El aire se llenó de una energía densa y sofocante mientras realizaba el ritual. De repente, una figura oscura apareció frente a Ana. Era Javier, pero parecía cambiado, como si hubiera envejecido años en cuestión de días. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier le pidió a Ana que continuara el ritual y no se detuviera. Ana siguió recitando las palabras mientras lágrimas caían por su rostro. Finalmente, una luz cegadora llenó la habitación y Ana sintió que el aire se volvía más liviano. Cuando la luz se desvaneció, Javier estaba allí, sano y salvo, aunque visiblemente traumatizado por su experiencia. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo una abrumadora sensación de alivio y gratitud. Juntos, Ana y Javier abandonaron el edificio maldito, prometiéndose no volver jamás. La señora Rodríguez les agradeció por liberar a las almas atrapadas y les advirtió que nunca hablaran de lo que habían visto. Ana y Javier sabían que sus vidas nunca serían las mismas,
pero estaban agradecidos por haber escapado del edificio con vida. La historia de su experiencia en el edificio maldito se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia para otros estudiantes de arquitectura y curiosos que pensaban en explorar lugares oscuros y olvidados. Ana y Javier nunca olvidaron los horrores que enfrentaron, pero sabían que habían vencido a la oscuridad y que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara.